en Jesucristo, todo de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos a
¿Qué tal, mis amados hermanos? Una vez, muy buenas tardes, o a la hora que esté viendo este mensaje, esta reflexión, les saludo en el amor del Señor. Y acabamos de escuchar algunas alabanzas que nos recuerdan del poder, de la autoridad del Señor. Estamos ahora en esta Semana Santa y en este día, lunes de autoridad precisamente, recordando todo el ministerio del Señor Jesús, lo que hizo en la tierra en esos 3 años de su ministerio. Y en este inicio de Semana Santa, en este día lunes, vamos a compartir acerca de la autoridad de Jesús. Y no sin antes vamos a hacer estas lecturas bíblicas que nos corresponden a este día para poder meditar sobre la palabra del Señor, que es lo que podemos aprender hoy día en la actualidad. Y antes de eso, hermanos, vamos a orar a nuestro Padre para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, quien nos dirija y quien nos guíe. Así que le comparto y le invito a que usted tome una actitud de oración donde quiera que se encuentre, prepare su espacio y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, que tú moras en los cielos y en todo lugar, queremos agradecerte, Señor, infinitamente por tu gracia y por tu amor incomparable, por tu fidelidad incondicional, Señor, y porque, amado Dios, permites que en esta tarde, Señor, en este día, dispongamos nuestros corazones, Señor, para poder aprender tu palabra, para adorarte, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el Dios de majestad, tú eres el majestuoso, el poderoso, Señor, el Rey de Reyes. Y ahora, Señor soberano, rogamos que con esa misma autoridad tú nos permitas, Señor, ser dirigidos con tu divino Espíritu, para que nuestro corazón esté dispuesto y receptivo al escuchar tu palabra, Señor. Que también seamos, Señor, obedientes al llamado que nos hagas en esta hora de la tarde. Es por eso que te pido que me ilumines con tu Santo Espíritu, me guíes y nos ayudes a edificarnos conforme a tu palabra, Señor. Con tu palabra, Señor, háblanos. Por favor, Padre Santo, te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar recordando lo que se celebra en este tiempo de Semana Santa, la parte de la muerte, o el ministerio, la muerte, el sacrificio, la muerte y resurrección del Señor Jesús, nuestro Salvador. Pero vamos a empezar, hermanos, teniendo en cuenta que este día es un día de autoridad. Recordamos la autoridad del Señor. Y hay un pasaje muy importante en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a continuar con esta parte y a leer los versículos 12 al 19. Vamos a hacer esta lectura, por favor, y ahí en su casa, en su espacio, donde quiera que esté, pueda acompañarme a hacer esta lectura. Dice la palabra del Señor de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Mire, amado hermano, es importante recordar, primeramente, esta entrada triunfal de Jesús el día de ayer. Muchos recordamos cuando Jesucristo entra a Jerusalén. El día de ayer compartimos la mayoría en las iglesias acerca de los versículos anteriores, del versículo 1 al versículo 11, precisamente ese evento donde Jesús entra de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Y hemos, hermanos, de recordar en este tiempo, antes de continuar esta parte de estos dos pasajes que hemos leído acerca de la higuera estéril y la purificación del templo,
Entonces, hermanos, su ministerio del Señor Jesús, la mayor parte fue en la parte de Galilea. Ahora se encuentra alrededor, la escritura dice desde el principio del versículo 1, que está en las ciudades de Betfagé y Betania, cerca de Betania. En estas dos ciudades son ciudades que se encuentran alrededor de Jerusalén. Pero el Señor llega a Jerusalén, y es importante que recordemos ahora, mis amados hermanos, cómo ha sido la manera de aclamar a Dios de cada uno de nosotros, cómo nosotros adoramos al Señor. Para nosotros, ¿cuál es el Dios que adoramos? ¿Por qué le adoramos y cómo le adoramos? En los últimos pasajes del Evangelio de Marcos, los anteriores, podemos ver los acontecimientos anteriores que ya habían ocurrido. Por ejemplo, antes de llegar a Jerusalén o en el camino hacia Jerusalén, el Señor empieza y termina un milagro más, la sanidad de Bartimeo, un ciego de nacimiento. También anteriormente el Señor bendice a los niños. Anteriormente también sana a un enfermo en Betsaida. También, amados hermanos, y hasta ese momento entonces, hermanos, todo ese ministerio de Jesús había tenido lugar en toda Galilea, la mayor parte, o al menos en las regiones que están ahí cerca alrededor. Pero ahora, hermanos, está en un mero centro del judaísmo, es decir, donde se encontraba el templo precisamente y donde se encontraban las máximas autoridades de Israel, las máximas autoridades religiosas de Israel. De manera, hermanos, que cuando leemos y recordamos que el día de ayer, en esa entrada triunfal, Jesús fue aclamado como rey por aquellas personas, por aquella multitud, en esa entrada hacia Jerusalén. Ahí se cumple la profecía de Zacarías que había ya hecho siglos antes. Ahora, mis amados hermanos, cuando pasamos al texto que acabamos de leer de la higuera, podemos mirar y hacer una remembranza de cómo fue Jesús en su ministerio. Una persona humilde, una persona amable, así se describía, al menos Marcos lo describía de esa manera, los evangelistas también, de esa manera, sanando, obedeciendo y teniendo un corazón compasivo y misericordioso por los demás. Sin embargo, en esta parte de la escritura vemos a un Jesús quizás con esa autoridad, con esa molestia, con esa inconformidad, con ese enojo que se puede ver. De hecho, este pasaje, hermanos, es, al menos en Marcos, el primero donde podemos ver a Jesús de esa manera. Mire, en aquella época, hermanos, dice la escritura que también Jesús lloró. No solamente se enojó, no solamente se decepcionó, también lloró. Lloró por una situación que le causó desagrado, por lo que iba a venir para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Cuando Jesús entra, hermanos, de manera triunfal hacia Jerusalén, la intención era comprobar cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel, de su pueblo. Por ello, precisamente, Él se dirige precisamente hacia el templo. El templo, amados hermanos, era considerado el centro de la vida espiritual de Israel. Y, amados hermanos, lo que el Señor vio le desagradó profundamente en su corazón. Jesús examina los diferentes aspectos de la religión, mis amados hermanos. Examina esos aspectos de esa religión judía que se daba en aquella época. Y al hacerlo, Él está constatando que no había dado los frutos, su pueblo no estaba dando los frutos que Él deseaba. Mis amados hermanos, cuando Jesús maldice la higuera, mis amados hermanos, de hecho, este pasaje es muy usado por aquellas personas ateas para hacer referencia de que es un hombre que maldice a su misma creación. Muchos textos mal interpretados, hermanos. Pero podemos preguntarnos como hijos de Dios, ¿dónde quedó entonces ese Jesús compasivo, ese Jesús misericordioso, ese Jesús como muestra de amor al leer este pasaje? ¿Será que el Señor se haya molestado, haya estado pecando por su enojo? ¿O es que hay algo más significativo en este pasaje, hermanos? Miren, en aquella época, hermanos,
No era tiempo de higos, lo dice Marcos, lo escribe así. Es el tiempo de la Pascua, es cuando pasa esta situación. Y, amados hermanos, Jesús venía ya de haber hecho algunos acontecimientos anteriores en su ir y venir. Él estaba cansado, era Dios y era hombre. Y la Escritura dice de esta manera, que cuando salieron de Betania, al día siguiente, tuvo hambre. Es decir, hermanos, el entrar triunfal es el día domingo, ellos salen de la ciudad, Jesús sale porque le desagrada lo que ve. Sale y se va a Betania, pero regresa, o sale de la ciudad y regresa nuevamente a Jerusalén al día siguiente. Versículo 12 dice, al día siguiente, es decir, el día lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Mis amados hermanos, en aquella época las higueras, hay algunas higueras que al estar, digamos, secas o tener de alguna manera hojas, ciertamente no dan fruto, pero hay una época o hay algunas higueras que empiezan a soltar algunas brevas para poder, quizás no es el fruto como tal, pero es algo que pueda alimentar. Y de hecho los árabes, los hebreos, toman esas brevas para poder alimentarse. Cuando Jesús entonces dice eso, que va a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero dice que se da cuenta que no había más que hojas, porque no era tiempo de higos. Mis amados hermanos, entonces Jesús dice a la higuera, nunca jamás coma fruto de ti, y lo llenan sus discípulos. Ciertamente, hermanos, entonces era una higuera estéril, pero aparentaba tener fruto. Cuando Jesús hace esto, hermanos, Él ilustra como parte o aspecto de su ministerio, como un profeta también, ilustra con algo visible lo que acontecería después en la nación de Israel. Porque, amados hermanos, recordemos pues que cuando Él llega a Jerusalén, lo hace con una intención, comprobar cuál era el estado espiritual de su pueblo. Se dirige al templo, al centro de la vida espiritual de Israel, y se encuentra con algo tremendamente desagradable, mis amados hermanos. No solamente el aspecto comercial. Dice la Escritura, más adelante del 15 al 19, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús volvió a salir de la ciudad. Mis amados hermanos, cuando Jesús entonces hace esto y examina los diferentes aspectos de la religión judía, y constata que no se estaba dando los frutos que Él deseaba, mis amados hermanos, hay desagrado, hay tristeza y decepción en la vida del Señor. Y si nosotros nos quedásemos con esto nada más, de que no era tiempo de higos, que era una higuera que estaba aparentando porque tenía hojas, pero no estaba dando fruto, podemos solamente quedarnos con eso, pero quedarnos solamente con lo que pasaba en aquella época. Pero no estamos tomando en cuenta, hermanos, lo que podemos aprender al día de hoy como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia. Y para eso preguntamos, hermanos, ¿qué es lo que está mirando Jesús? Quizás usted y yo le hemos recibido, le hemos dejado entrar al Señor, pero ¿qué es lo que mira Jesús en usted y en su corazón? ¿Qué es
lo que está mirando el Señor en su hogar. ¿Y qué es lo que está mirando el Señor en la misma iglesia, en su iglesia? ¿Cuál es su estado espiritual? Al día de hoy, hermano y hermana, ¿cuál está siendo su centro de su vida espiritual? Los campistas, los mercaderes que estaban en el templo, hermanos, aprovecharon el tiempo de la Pascua, porque mucha gente venía y era extranjera. Y en ese tiempo de la Pascua lo que se hacía era sacrificar corderos, llevar ofrendas y ponían a la venta precisamente esos animales para los sacrificios, para que aquel que entrara en la ciudad o a la ciudad pudiera comprar, pero buscaban un beneficio personal. Por eso Jesús dice, esta será y es llamada casa de oración porque así está escrito, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones porque están buscando su beneficio, sus propias riquezas. Cuando oyeron esto los escribas, mis amados hermanos, buscaban cómo matarle. ¿Sabe por qué? Porque desde que entró Jesús en Jerusalén, esta llegada, esta presentación pública en Jerusalén de Jesús, no agradó a las autoridades judías ni religiosas de esa época, porque ellos vieron peligrar su posición de liderazgo, vieron peligrar sus grandes beneficios políticos y económicos, pero también vieron peligrar el disfrute y la comodidad de la que ellos disfrutaban en ese momento. Por eso, mis amados hermanos, hoy tenemos que meditar, tenemos que recordar, mis amados hermanos, cómo es que le hemos dado el lugar al Señor, le hemos recibido. Para nosotros es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero quizás, hermanos, usted y yo como hijos de Dios, estamos aparentando ser hijos de Dios, ser cristianos, y no estamos dando frutos, porque buscamos nuestro propio beneficio. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que seguimos siendo como esta higuera estéril, como aquel pueblo de Israel. ¿Qué es lo que podrá encontrar Jesús en nosotros y en nuestro corazón de aquí en adelante, mis amados hermanos? Esto pasa, mis amados hermanos, porque no hemos reconocido la autoridad, no hemos reconocido la soberanía del Señor Jesús. Es nuestro Salvador, pero quizás no está siendo nuestro Señor. No le estamos dejando reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y es por eso, mis amados hermanos, que no estamos dando evidencias de frutos. Es importante que meditemos, hermanos, que valoremos el ministerio del Señor Jesús. Primeramente, que Él fue ese mismo Dios que no quiso que su creación se perdiera, que tomó la condición de hombre para poder dar su vida y entregarla en Jesús por usted y por mí. Cuando Jesús entra a Jerusalén, lo hace con ese propósito. Llega al templo y ve la vida espiritual, el centro de la vida espiritual de su pueblo. Se desagrada, porque el mismo Señor se da cuenta que se está dando una fiesta de la Pascua. La Pascua en aquella época, y la Pascua se recuerda y recordamos aquella liberación del pueblo de Israel por la esclavitud de Egipto. Dios es el Dios libertador. Y esta parte, mis amados hermanos, de la Pascua ahora se reviste de una importancia especial, porque en aquella ocasión, en un momento de la cena, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. La gente judía, los judíos, hermanos, sabían bien de qué se trataba. Precisamente de lo profetizado por Jeremías. Allí, hermanos, encontramos que este nuevo pacto incluiría el perdón de los pecados,
y también que el Señor escribiría sus leyes en los corazones de ellos, siendo estas partes, requisitos fundamentales para el establecimiento del reino del Señor. Ahora, hermanos, por lo tanto, hoy podemos concluir que ante el fracaso del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, en aceptar a su rey y su reino y cumplir con sus leyes, lo que hace el Señor es establecer su reino de manera secreta en los corazones de cada uno de ellos, en los corazones de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y para esto fue necesario, hermanos, que este nuevo pacto fuera ratificado por medio de sus sufrimientos, por su sangre y por su muerte. Y desde ese momento, mis amados hermanos, y hasta su segunda venida, el reino va a existir siempre de manera espiritual en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, usted recordará que el día de ayer, cuando se describe en los versículos anteriores la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús da indicaciones a dos de sus discípulos. Ir a aquel lugar de la aldea, verán un pollino atado que nadie ha montado, traerlo, y si alguien les pregunta, decirles: el Señor lo necesita. Esta parte de que el Señor lo necesita, hermanos, no es que el Señor necesite de nosotros. El Señor tiene todo cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie, mis amados hermanos. Sin embargo, en su humildad, en su humillación, se hizo dependiente incluso, hermanos, de sus propias criaturas. Este pollino, hermanos, era prestado, así como en su momento las barcas que usó en su ministerio, la casa donde se hospedaría, el aposento donde celebró la Santa Cena, incluso, hermanos, el sepulcro donde colocaron su cuerpo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, notemos algo importante. Él nunca usó algo, hermanos, para lo que no contara con la aprobación o consentimiento voluntario de las personas. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Aunque tiene la autoridad, la soberanía y el derecho legítimo a todo lo que somos y tenemos, hermanos, Él siempre va a esperar a que nosotros se lo concedamos, se lo cedamos voluntariamente y por amor. Por eso es importante, hermanos, que reconozcamos la autoridad, la soberanía del Señor Jesús. Y, amados hermanos, que recordemos qué lugar tiene y debe tener Jesucristo en nuestro corazón. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y hemos de dejarle reinar en nuestro corazón, en nuestras decisiones de aquí en adelante, hermanos. De esta manera podemos dar fruto. Tenemos que preparar, hermanos, el espacio, un espacio de adoración, los detalles para adorar al Señor, reconocerle como ese Dios soberano. Tenemos que reconocer al Salvador y dejarle reinar en nuestro corazón. Y así, mis amados hermanos, daremos evidencia de ese reino que ha establecido Dios en nuestros corazones. Y entonces compartiremos con aquel que lo necesita, aquel soberano Señor que tendrá siempre el control de todas nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestra vida, nuestras pruebas. Él siempre estará en control de todo ello. Mis amados hermanos, que comencemos a dar fruto en ese tiempo, que comencemos a reconocer al Dios soberano, que preparemos un espacio y hagamos de nuestro hogar un hogar de oración, una casa de oración, no buscando beneficios personales. Que hagamos de la iglesia en la que servimos una iglesia que adore a través de la oración de manera genuina y con tiempo dedicado al Señor, un tiempo de calidad. Y entonces veremos, hermanos,
la respuesta a la vida de cada uno de nosotros, la respuesta del Señor en cada uno de nuestros corazones. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, esperando sea de bendición. Le dejo con este mensaje y breve reflexión y oramos al Señor porque Él nos haga hombres y mujeres que seamos libres de la esclavitud que nos estorba la adoración, que nos estorbe cosas que a lo mejor nos impiden adorarle en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, por favor, Padre soberano, a no solamente recibirte como Salvador, porque, Padre, ciertamente no lo merecemos, pero por tu misericordia y por tu infinito amor, tuviste a bien, Señor, tomar esa condición de siervo y derramar tu preciosa sangre por nosotros en aquella cruz. Morir para volver a la vida, Señor, y para volvernos a la vida. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayude, Señor. Quizás hoy todavía estamos esclavizados, Señor, por nuestras pretensiones personales. Quizás todavía, Señor, algo nos está estorbando para que te demos a ti la adoración que tú mereces. Y te rogamos, Señor, que nos recuerdes, Señor, que tú nos has libertado, que en ti encontramos, Señor, libertad. Y por favor, amado Padre, en esta hora, Señor, queremos rogarte, Señor, por favor, que en el nombre poderoso de Jesús nos ayude, Señor, a que en nuestro corazón exista la disposición de preparar un espacio en nuestro hogar, un espacio para adorarte, Señor, que te reconozcamos como el Salvador, pero que también, Padre Santo, que te recibamos como Señor y te dejemos reinar en nuestros corazones y en nuestras decisiones, para que tú de cada uno de nosotros, de nuestro hogar y de tu iglesia, hagas un hogar, un corazón, Señor, una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Por favor, Padre soberano, rogamos, Señor, que tomes nuestros corazones, los renueves y los transformes para tu gloria y para tu honra. En Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Primeramente Dios, nos vemos mañana de manera presencial en la misión con otra reflexión de esperanza, reflexión para darle la honra a nuestro Dios. Gracias y paz a todos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.